epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Estos van a formar parte de la porción más inferior o parte de la epífisis más distal. Como saben, también es un hueso largo que tiene una diáfisis, va a tener una metáfisis tanto proximal como una metáfisis distal. ¿Hasta aquí hay alguna duda de este hueso? Nada, perfecto. Entonces, repetimos de nuevo. El fémur es uno de los huesos más fuertes, es uno de los huesos más largos y el que soporta mayor peso, de los que soportan mayor peso. Este es un hueso completamente largo que va a tener una epífisis, tanto proximal como distal, una diáfisis y dos metáfisis. ¿Qué tenemos de este lado? En la porción superior o en la epífisis proximal vamos a encontrar una cabeza femoral. Esta cabeza femoral va a estar articulado o se va a introducir directamente al acetábulo. El acetábulo es aquella depresión, aquella zona o región de la pelvis, de los huesos coxales, en donde se va a articular. Si nosotros bajamos a la porción inferior, vamos a encontrar una superficie patelar. Esta superficie patelar va a servir como una depresión para que se pueda alojar lo que viene siendo la rótula, también llamada patela, con la finalidad de poder crear completamente la articulación de la rodilla. Y de forma lateral, vamos a encontrar los epicóndilos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Estos van a ser tuberosidades o proyecciones de la propia epífisis distal, lo que me va a generar estas estructuras que se suelen generar completamente. Y si ustedes pueden ver en la porción posterior, debajo de los epicóndilos, se encuentran los cóndilos laterales. Tenemos epicóndilo lateral, cóndilo lateral. En este lado tenemos el epicóndilo medial y aquí el cóndilo medial. Estos que están aquí abajo son cóndilos y lo que está aquí arribita, esta parte, son epicóndilos. Estos entran en contacto con otros huesos para formar igual la articulación, pero eso es en la parte posterior. Seguimos ahora con el hueso de la rótula. El hueso de la rótula es un hueso pequeño, es triangular, es localizado en la porción anterior de la rodilla y va a presentar una base y un vértice. Este va a tener múltiple cantidad tanto de ligamentos como de músculos, lo que van a poder aportarle un completo equilibrio, pero también van a poder hacer que este sea completamente estable para evitar que al momento de realizarse algún tipo de movimiento, este pueda quedarse completamente estático o lo más estático a la articulación y proveer de un medio para que la propia articulación no se vaya a desgastar, como ya habíamos visto con anterioridad. Recuerden que en este caso, tanto la rótula como el cartílago articular hacen que las porciones, los las epífisis más que nada no se desgasten ante el movimiento. Posterior seguimos con el hueso de la tibia. Este es un hueso grande, es un hueso que se encuentra medial y que soporta el peso de la pierna. En su epífisis proximal van a presentar un cóndilo medio y un cóndilo lateral similares a los huesos que habíamos visto con anterioridad, que en este caso sería el fémur, que se articulan con el fémur y con el peroné.
En su epífisis distal presenta un maleolo medial que se articula con el astrágalo del tobillo y una escotadura peronea que se va a articular con la epífisis distal del peroné. Vamos a ver dónde se encuentran todos ellos. Y aquí vemos rápidamente. Esta es porción anterior o cara anterior y esta es la cara posterior. Entonces, si hablamos de la tibia es el hueso más grande de la pierna, puesto que el peroné es mucho más delgado. ¿Cómo está articulado? En la porción superior o en la epífisis proximal de la tibia vamos a encontrar los cóndilos. Son esas tuberosidades más proximales y cercanas al tejido del hueso, que en este caso es el fémur. Tenemos un cóndilo lateral y tenemos también un cóndilo medial. Si vamos bajando también tiene una diáfisis. Y por último vamos a encontrar un maleolo medial. Es esa tuberosidad lateral interna, externa, que tenemos en el tobillo. De hecho, ay, disculpen, ando un poco enfermo. Entonces, esa es la porción más interna que vamos a encontrar en el tobillo. Si pueden ahora, tóquense, manipulen, palpen su maleolo medial. En la porción más posterior o en la porción de atrás del hueso vamos a encontrar lo que viene siendo parte de los cóndilos igual, pero esto es de su cara o en su vista posterior. Si se dan cuenta, hay un cóndilo medial y un cóndilo lateral de este lado del hueso de la tibia. Pero recuerden que también el fémur tiene un cóndilo, que es este que se encuentra de este lado, que es el cóndilo medial, con el cóndilo lateral. Si se dan cuenta, el cóndilo medial del fémur se va a articular hasta cierto punto, se va a unir con el cóndilo medial del hueso de la tibia y lo mismo pasa con los cóndilos laterales de ambos huesos. Sin embargo, en la porción posterior no hay ni un tipo de hueso que se quede en medio en la articulación, como pasa en la porción anterior, donde tenemos al hueso de la rótula. Eso es un punto a considerar en cuanto a la descripción. Posteriormente, si vamos bajando, vamos a poder de nuevo encontrar este maleolo medial, que se va a articular completamente la parte de él con el hueso del astrágalo, que es un hueso del tobillo. Entre la tibia y el peroné no va a haber musculatura, o sea, en estas dos zonas, de un lado a otro, ¿correcto? Aquí va a haber una membrana intraósea. Esta membrana intraósea las va completamente a unir los huesos. Pregunta de examen. Y ahí les va. El hueso del peroné solamente se articula, y quiero que lo vean perfectamente, solo se articula con la tibia. En ningún momento va a tocar el fémur. Aquí está el peroné, aquí está la tibia. ¿Se dan cuenta cómo se articula completamente con la epífisis de la tibia? Tanto en su porción, más bien viene siendo su porción lateral. Entonces, aquí es pregunta de examen. Si, por ejemplo, en un verdadero y falso les pongo, el peroné se articula con el hueso del fémur, es completamente falso. Ahora, si les pongo... Maestro, dijo que solo se articula con la tibia, ¿verdad? Sí, así es, solo con la tibia. Solo con la tibia. ¿Alguna duda? No, ya lo puse. Ok, perfecto. Acuérdense, se articula completamente con la tibia. El peroné se articula con la tibia, no toca, y por eso les hago el zoom a la imagen, no toca para nada el fémur.
tanto en una vista posterior o en una vista anterior. Si se dan cuenta, en ningún momento toca o se articula con el fémur. El único que lo hace es la tibia, ¿correcto? Dígame. Exactamente, en la parte inferior tenemos un malleolo medial, o sea, el interno. Ese medial es exclusivo nada más de la tibia, porque el lateral que tenemos le pertenece al peroné. Mira, aquí está, peroné, y es más, vamos a bajar para que vean. La tuberosidad o la proyección que se encuentra del lado de su primera falange, de su primer ortejo, ¿correcto? O del dedo más medial, que viene siendo este, van a encontrar que se encuentra el malleolo medial, pero ese malleolo medial le corresponde exclusivamente a la tibia. Y el que se encuentra más lateral o externo, ¿correcto? Le pertenece exclusivamente al peroné. Entonces, si por ejemplo en el examen les pongo, el malleolo lateral forma parte de la epífisis distal del hueso de la tibia, es falso. Recuerden que el malleolo es el medial, el que le corresponde a la epífisis de la tibia. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Quieren que lo vuelva a repetir o está bien así? ¿O continuamos? ¿Todo bien? No, ¿lo puede repetir, porfa? Claro, claro. Ok, de nuevo, tenemos dos huesos, ¿vale? En la pierna tenemos una tibia y tenemos un peroné. Si se dan cuenta, aquí tenemos el primer ortejo o el dedo que se encuentra más medial. Este es el más grande, es el dedo gordo del pie, ¿correcto? Y por último tenemos el quinto ortejo o el quinto dedo, que en este caso es el más pequeño y el que se encuentra más lateral. Esto es para que nos ubiquemos dónde se encuentra todo esto. Bueno, en la porción de las epífisis distales de ambos huesos, en el caso de la tibia vamos a tener un malleolo. El malleolo de la tibia se va a llamar malleolo medial. Es más, es el que se encuentra más interno. Tóquenselo y es el que se encuentra del lado del dedo gordo del pie. Toquen su malleolo medial ahora. ¿Todos lo están tocando? Ese malleolo medial es del hueso de la tibia. Malleolo lateral de la tibia no existe, ¿correcto? Malleolo lateral de la tibia no existe, solo malleolo medial. Ahora, el malleolo lateral es exclusivo del peroné y este se encuentra del lado del dedo más pequeño del pie o el más lateral. Este malleolo lateral es exclusivo del peroné, de la epífisis distal del peroné. Malleolo medial del peroné no existe, no hay. Solo tiene un malleolo y es el malleolo lateral, el peroné. Y la tibia, un malleolo medial. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, bueno. Vamos entonces a continuar. Entonces, seguimos ahora con el peroné, que este hueso se encuentra paralelo a la tibia, pero este se encuentra más lateral a la tibia y este no se articula con el fémur. Por eso les digo, pregunta de examen. ¿El hueso peroné se articula con el fémur? Respuesta, no se articula. Pregunta de examen. ¿El hueso peroné se articula con el fémur? No, no se articula. Solo se articula exclusivamente con la tibia. En la cabeza del peroné, por medio de su cabeza del peroné y en su epífisis distal.
se va a articular con una porción del peroné. Pero la epífisis distal, que va a presentar un maleolo lateral, se va a articular también con el astrágalo. Y aquí podemos verlo de nuevo. Vean cómo existe una cabeza del peroné que se encuentra del lado más lateral a la tibia y tenemos el maleolo lateral. El maleolo lateral se articula en una pequeña porción con la epífisis distal de la tibia, pero en su mayor parte con el astrágalo. La tibia, en su caso, tiene un maleolo medial, ¿correcto? Nada más. ¿Hasta aquí alguna duda? Nada, ya estamos terminando, ya estamos terminando. Ok, bueno, esta es la penúltima diapositiva. De nuevo, vamos ahora, así como existían los carpianos, que están compuestos por 8 huesos, los huesos tarsianos, recuerden, carpianos son de la muñeca, tarsianos del tobillo. En este caso, los tarsianos son del tobillo y son 7, no son 8 como los carpianos. Son menos huesos y son un poquito más fáciles de aprendernos, porque se repiten los nombres, pero ahí, ahora los vamos a ver. Solo vamos a volver a recordar. Así como dijimos que en las manos, en los dedos de las manos, el dedo pulgar es el número 1, el dedo índice el 2 y así sucesivamente hasta el meñique, lo mismo pasa con los dedos de los pies. El dedo gordo del pie, que es el dedo más medial, va a ser el dedo o el ortejo, también llamado ortejo, apúntenlo allá, dedo ortejo. Va a ser el ortejo número 1, el dedo gordo del pie. Luego seguimos con vamos de medial lateral. Luego seguimos con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Correcto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, vamos a empezar a nombrarlos de la porción más superior a la inferior, ¿correcto? Y vamos a ir de lo lateral a lo medial y de lo medial a lo lateral, ¿correcto? Vamos a empezar entonces. Necesito que por favor en sus casas repitan conmigo los huesos para irnos aprendiendo todo, ¿vale? No es necesario que enciendan sus micrófonos, pero sí en su casa que los repitan para que así vayamos aprendiendo estos huesos. Vamos entonces, vamos de lateral a medial, de arriba a abajo. Primero tenemos uno de los huesos más grandes, que es el hueso calcáneo. ¿Correcto? Este se llama calcáneo. Hueso calcáneo. Calcáneo. Luego continuamos con el astrágalo. Se llama astrágalo. Astrágalo. Se encuentra justamente a un lado de él, de forma más medial, o a un lado de él, pero en la región medial, y se llama astrágalo. Son de hecho los huesos más grandes que tenemos en el tarso. Primero está el calcáneo, que es el más grande, y luego sigue el astrágalo, que es el segundo más grande. Calcáneo, astrágalo. Debajo del astrágalo vamos a poder encontrar el hueso navicular. Navicular. Se llama navicular porque se dice que tiene forma de navío, forma de barco, según los anatomistas. Por eso se llama navicular. Navicular. Navicular.
navicular, navicular. De nuevo, calcáneo, astrágalo, navicular. Calcáneo, astrágalo, navicular. Después del navicular, de forma más inferior y medial, tenemos lo que viene siendo el primer cuneiforme, que se llama cuneiforme, también llamado cuneiforme medial, pero vamos a llamarlo para al menos esta materia y sea un poquito más fácil, primer cuneiforme. A un lado se encuentra el segundo cuneiforme y luego tenemos el tercer cuneiforme. Primero, segundo y tercero. Esas están súper fáciles. Primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme. El primer cuneiforme es llamado el cuneiforme medial, luego sigue el cuneiforme intermedio y luego el cuneiforme lateral. Pero como les digo, al menos para el estudio de mi materia, lo vamos a llamar como primer cuneiforme, segundo cuneiforme y tercer cuneiforme. Y por último tenemos el cuboide, que es el tercero más grande. Cuboide. Entonces tenemos, repitan conmigo, calcáneo, astrágalo, navicular, primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme, cuboide. Otra vez, una última vez, calcáneo, astrágalo, navicular, primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme y terminamos con el cuboides. Correcto. Luego de estos tarsianos, pues ahora seguimos con los metatarsianos, que su nombramiento es de medio a lateral. Primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano y quinto metatarsiano. Y por último vamos a tener las falanges, que se repiten también como en los dedos, como en el dedo pulgar. Solo tenemos dos falanges en el dedo gordo, así como en el pulgar, y en el resto son falange proximal, media y distal. Falange proximal, media, distal, proximal, media, distal, proximal, media y distal. Y con eso ya tenemos los 200 huesos que les había prometido que nos íbamos a aprender. Hasta aquí, ¿hay alguna duda al respecto? Nada, ¿todo bien? ¿Seguros? Profe, ¿el hueso Dime. astrágalo se divide o es toda la parte que se ve ahí? ¿Todo eso es el hueso astrágalo? Todo esto es el astrágalo, todo, no se divide. O sea, solo vemos caras. Esta cara es una cara, sigue siendo el mismo hueso, ¿correcto? Pero esta cara es una cara articular, ¿correcto? Es una cara articular. Por eso tiene este cartílago. Lo que vemos aquí es puro cartílago, ¿correcto? Ok, gracias, profe. Ok, sí, que se va a articular con los parte del hueso el fémur, la tibia, perdón, el hueso de la tibia. Y por lo tanto, pues vamos a tener estas porciones un poco más blanquecinas, que de hecho también las tenemos aquí, que son cartílagos articulares que hay entre una articulación y otra, ¿vale? ¿Por qué en los huesos metatarsianos y en los carpianos no tenemos cartílago articular? ¿Alguien que me pueda decir qué piensan sobre ello? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué se les ocurre? ¿Podría repetir su pregunta, por favor? Correcto. ¿Por qué los huesos metatarsianos y los carpianos no tienen cartílagos articulares? ¿Ustedes por qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Dana Delgado nos dice porque no se doblan. No es, yo creo que allá más que el término doblar,
es que su movilidad, que eso es diferente, su movilidad es muy reducida, muy limitada. Muy limitada, que podríamos decir que casi ni se mueven, ¿correcto? Su movilidad solo le va a servir para poder, en el caso del metatarsiano, poder amortiguar cierto tipo de fuerzas que se generan y sobre todo en poder generar una porción de, ¿cómo lo podríamos decir? De superficie para poder pisar, ¿correcto? Para moldar la superficie que nosotros estamos tocando con los pies, con la región plantar, más que nada. Por eso es que realmente no tienen cartílago articular, no tienen un movimiento como tal, o más bien el movimiento es demasiado limitado, ¿correcto? ¿Hasta aquí alguna duda al respecto? ¿Todo bien? Bueno, pues con esto ahora sí terminamos ya mi tema, que viene siendo el sistema óseo. Espero que les haya servido demasiado para aprender un poquito más sobre los huesos del cuerpo. Les sugiero que por favor sigan leyéndolos, sigan todavía repasando más que nada, hagan dibujos, hagan recortes, impriman lo que ustedes necesiten para poder seguir repasando. Recuerden que esta parte en el examen, en el tercer parcial, es completamente aplicativo. No va a venir nada de definiciones, nada de definiciones de esta parte. Y del anterior igual, de hecho igual del anterior, no viene nada de definiciones. Todo es completamente aplicativo. Entonces, si es necesario que vayan estudiando y vayan repasando, pues obviamente los huesos de todo el esqueleto apendicular. Bueno, parte del axial que nos faltó por ver y el apendicular, ¿vale? Bueno, con eso terminamos. El día de mañana me comentan, hace poquito vi el grupo de maestros, de docentes, y me dicen que no vamos a tener clase. Entonces, pues voy a llegar y nada más, literalmente voy a estarles observando nada más qué van a estar haciendo en este evento que van a tener. La verdad, no me gusta la idea que perdamos clase, pero bueno, esto ya no tiene nada que ver con coordinación de enfermería, sino con las coordinaciones más elevadas. Ya no es con nosotros y por lo tanto, pues vamos a perder esta clase. Por eso les digo que tanto mañana como el viernes vamos a tomar clase en línea. En el caso de mañana va a ser exclusivo nada más para el salón del B y el día jueves para el salón del A, ¿vale? El día de mañana ya vamos a comenzar con las exposiciones del sistema muscular. Terminando el sistema muscular, vamos a brincar y vamos a continuar con digestivo. No vamos a ver todavía mi tema. Posteriormente vemos mi tema y ya vemos urología, el sistema urinario y sistema respiratorio. ¿Vale? Entonces, por favor, el que les tocó sistema digestivo, termínenlo de una vez, o si les hace falta algo, complétenlo porque después de muscular seguimos con digestivo. ¿Vale? Bueno, Profe, dime. ¿no va a pasar lista? Mañana sí voy a pasar lista. Ah, hoy no, ¿verdad? No, y no, porque les dije que esto es extraescolar. De hecho, esto a mí no me lo pagan. Pues obviamente es un tiempo que yo lo hago pues por ustedes para adelantarnos, para que así no queden temas al aire y que no se den temas vistos, ¿vale? Tanto mañana, también en la noche, tanto como el jueves en la noche, todo esto a mí no me lo pagan. O sea, no piensen que esto a mí me lo están pagando. La verdad es que no. Y la verdad, por eso les digo, o sea, si realmente nadie se puede conectar, prefiero que me lo digan porque es un tiempo que pues yo utilizo ya sea para, pues para hacer mis pendientes de mi otro trabajo, para descansar o simplemente para hacer sus exámenes o calificarles cuando es el caso. Entonces sí, por favor, el día que no puedan conectarse, nada más que me avisen para que así no venga apurado de mi trabajo para intentar conectarme, ¿vale? Porque esto pues les digo, no me lo pagan, ¿vale? Bueno, pues ya no les quito más tiempo porque ya es tarde. Que tengan una bonita noche, descansen y nos vemos mañana. Mañana, en la mañana sí voy a pasar lista, así que no se les vaya a ocurrir irse. Tienen que estar en la escuela haciendo su altar y todo, ¿vale? Voy a estar pasando lista y voy a estar al pendiente de ustedes, igual la coordinación. Entonces tengan cuidado. Vale, nos vemos mañana. Que pasen bonita noche, descansen. Dale, Igualmente, gracias. Chao. Hasta luego, profe. Bye. profe. Bye.